En primer lugar, queremos darte gracias porque tú nos das tu santo sábado, cuando podemos alejarnos de todo lo nuestro, nuestros pensamientos, nuestros trabajos, nuestras actividades, para dedicarte 24 horas solamente a ti. Te damos gracias por este refrigerio, por este reposo espiritual, donde recargamos las baterías. En esta noche, Señor, vamos a estudiar un tema de crucial importancia. Y es con reverencia y con humildad que quitamos los zapatos de nuestros pies, porque estamos en tierra santa. Por eso en esta noche pedimos que vengas por medio de tu Santo Espíritu y nos instruyas, dirijas nuestras mentes para que podamos comprender tu voluntad. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración y por responderla. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús te lo pedimos. Amén. Anoche en nuestro tema estudiamos en cuanto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo fue un ser humano total, completo, real, como sus hermanos convertidos, como los que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Pero no sería suficiente para nosotros decir que Jesús fue un ser humano, porque Jesús era más que un ser humano. El Señor Jesucristo no solamente llegó a ser carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos, sino que la Biblia nos dice que antes que se encarnara, durante su encarnación y después de su encarnación, Jesús continuó siendo al mismo tiempo Dios. Y por eso es que conocemos al Señor Jesucristo como el Dios hombre. Yo quisiera, al comenzar en esta noche, leer algunos versículos juntamente con ustedes que recalcan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo o la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque anoche dijimos que era hombre, que es hombre, también necesitamos recordar que Él es más que hombre. Es hombre 100%, pero también es 100% Dios. Noten lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3. Un pasaje muy bien conocido por todos nosotros, pero vale la pena a veces leer versículos que conocemos nuevamente para reenfatizar y recalcar los puntos importantes. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo. Noten que no dice en el principio fue el Verbo. En el principio era el Verbo. Es decir, que en el principio el Verbo ya era. No dice que el Verbo llegó a ser en el principio. Dice, en el principio era el Verbo. Ya era. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora, ¿quién es ese Verbo? Es Jesús. Noten que ese Verbo es el Creador. Fíjense el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, que el Verbo fue el ¿qué? El Creador. Si fue el Creador, tiene que haber existido antes de lo que creó. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y noten el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él. Es decir, que en el Evangelio según San Juan, en los primeros versículos, se nos enfatiza que el Señor Jesucristo fue el Creador. El Señor Jesucristo existía ya en el principio, era en el principio. Pero la Biblia también nos dice que en determinado momento de la historia, ese Verbo, quien era Dios, llegó a ser carne. Noten el versículo 14. Y aquel Verbo
que era desde el principio, que era antes del principio, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La pregunta entonces es, ¿cuántas naturalezas tiene el Señor Jesucristo? ¿Cuántas naturalezas? Tiene una naturaleza divina, es Dios, y tiene también una naturaleza humana, es hombre. Ahora leamos uno o dos versículos más que recalcan la divinidad de Jesús. Noten lo que se nos dice en el libro de Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 6. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 6. Dice, y empezando en el versículo 5 para captar el contexto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿en qué forma estaba? En forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y ahora viene la segunda naturaleza, fíjense. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos naturalezas, una persona, en forma de Dios, pero al mismo tiempo forma de siervo. Dos naturalezas en una sola persona. Otro versículo que leímos anoche, que valdría la pena leer de nuevo, es el que encontramos en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Fíjense nuevamente cómo se mencionan las dos cosas juntas. Y un versículo que es muy bien conocido por nosotros dice lo siguiente: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cuántas naturalezas hay en esa frase? Dos. Dios ha sido manifestado ¿en qué? En carne. Es decir, que Jesús es Dios y también es ¿qué? También es hombre. Exactamente. Ahora surge la pregunta clave. Si el Señor Jesucristo es Dios, y si el Señor Jesucristo también es hombre, y durante su existencia terrenal fue Dios y fue hombre, ¿cómo se relacionaron la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo? ¿Cómo vivió el Señor Jesucristo en esta tierra cuando se encarnó? ¿Vivió como hombre o vivió como Dios? ¿Pensó como hombre o pensó como Dios? Ahora mismo, Jesús en el cielo, ¿con qué naturaleza existe? ¿Será que Jesús hoy en día en el cielo ejerce sus poderes y sus prerrogativas divinas? ¿O será que aún en el cielo hoy en día el Señor Jesús funciona a base de su naturaleza humana? Es decir, el Señor Jesucristo durante su existencia, después de su encarnación, ¿ha vivido como Dios o ha vivido como hombre o ha vivido al mismo tiempo como Dios y como hombre? Creo que son preguntas de gran importancia, porque de nuestra comprensión de estas preguntas dependerá nuestro concepto de Dios y finalmente también nuestra posibilidad de salvación. Hagámonos algunas preguntas adicionales sobre cómo se relacionaba la divinidad y la humanidad de Jesús. ¿Será que a veces el Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, prendía su naturaleza divina, su mente divina? Y entonces en otras ocasiones el Señor Jesucristo prendía su consciente o prendía su naturaleza humana. ¿Será que vivió a veces como Dios y a veces como hombre mientras estuvo en esta tierra?
Ahora notemos algunas preguntas al poner el ambiente para lo que vamos a analizar esta noche. ¿Puede existir en una sola persona al mismo tiempo una mente humana consciente y una mente divina consciente? ¿Los dos pensando, los dos vivos y funcionando al mismo tiempo? Pregunta número 2. ¿Fue Jesús omnisciente aun cuando era niño? ¿Sabía Jesús todas las cosas cuando era niño? Veo que hay división en el campamento. Si Jesús tenía su divinidad funcionando cuando era niño, las tentaciones de Satanás no podrían haberles vencido, porque la divinidad no puede ser tentada. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Pregunta número 3. Cuando llegó la hora en que Jesús le tocó sufrir en el Getsemaní y en el Gólgota, ¿pudo Jesús ver por su naturaleza divina, su mente divina, más allá de la cruz y saber definitivamente que Él iba a resucitar e iba a ascender al cielo? ¿Tenía Él ese conocimiento divino? Si lo tenía, entonces la prueba que pasó fue una fachada y no fue ninguna prueba. Porque si Él tenía su mente divina funcionando, Él hubiera sabido que Él iba a vencer absolutamente, y su prueba no hubiera sido prueba. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Son preguntas muy importantes. La siguiente pregunta: ¿empleó el Señor Jesucristo su omnipotencia divina al realizar sus milagros? Cuando Jesús calmó la tempestad, cuando el Señor Jesucristo se desapareció de la turba que quería despeñarlo, cuando el Señor Jesucristo levantó muertos y sanó leprosos y sanó paralíticos, ¿será que estaba empleando su omnipotencia divina, su poder divino como Dios? Otra pregunta. Cuando Jesús le dijo a Natanael en Juan el capítulo 1, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. No lo había visto con los ojos, pero sabía que estaba debajo de la higuera. ¿Será que el Señor Jesucristo estaba usando su mente divina, que sabe todas las cosas por ser divina? ¿Será que Jesús estaba empleando su omnisciencia, en otras palabras? Ahora escuchen lo que voy a decir. Si los atributos divinos de la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Jesús estaban activos durante su vida en la tierra, ¿qué quiso decir Jesús cuando declaró: yo de mí mismo nada puedo hacer? ¿Cómo podía Jesús vivir por fe si su divinidad estaba todo el tiempo funcionando? ¿Será que Dios tiene fe? ¿Será que Dios tiene que tener fe y confianza y tiene que crecer en la fe? Si la divinidad de Jesús hubiese estado funcionando, no hubiese podido ejercer fe. ¿Será que Jesús podía prender y apagar su divinidad cuando Él quería? Cuando le convenía, prendía su mente divina y la usaba, y cuando no le convenía, apagaba su mente divina y prendía la mente humana para que la mente humana funcionara. La pregunta es: ¿vivió Jesús en esta tierra y ahora en el cielo como Dios, o vivió como hombre? En esta noche, hermanos y hermanas, vamos a descubrir, por un estudio de la Biblia y del espíritu de profecía, que toda decisión y acción de la vida de Cristo se desprendió de su conocimiento humano y no de su divinidad. De esta manera Jesús podía afirmar: yo de mí mismo nada puedo hacer. Ahora, la única forma en que Jesús podría emplear su divinidad es si el Padre le daba permiso explícito para hacerlo. Pero durante toda su existencia humana, el Señor Jesucristo vivió con las facultades humanas. Noten lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26 y el versículo 53. Mateo, el capítulo 26 y el versículo 53. Es cuando Jesús fue
arrestado por la turba. Y Pedro quería defender a Jesús, y dice que trató de defenderlo. Sacó una espada y dice que le cortó la oreja a Malco. Y noten lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que si la omnipotencia de Jesús estaba funcionando, ustedes creen que Jesús podría haberle dado una paliza a esa gente que estaba haciéndole eso? ¿Qué creen? ¿Podría haberles mandado un rayo del cielo para destruirlos? Claro que sí. Pero noten lo que dice Jesús en Mateo 26 y el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y Él me daría más de 12 legiones de ángeles. Si la omnipotencia divina de Jesús estaba funcionando, ¿para qué Él iba a orar al Padre y pedir 12 legiones de ángeles para defenderlo? Él se podría haber defendido Él mismo. Al analizar los evangelios, nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo vivió, pensó y actuó como hombre. No tenía funcionando, ahora escuchen lo que estoy diciendo, no tenía funcionando su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, aunque los poseía. Pero cuando Jesús vino al cielo, hizo un trato con su Padre, y es que Él iba a limitar el uso de sus prerrogativas divinas, e iba a depender absolutamente de su Padre, como ustedes y yo tenemos que depender también del Padre. El centro consciente de Jesús que funcionaba durante su encarnación fue un centro consciente humano. Jesús voluntariamente limitó el empleo o el uso. Su divinidad permaneció latente, inactiva, limitada. Es decir, que Jesús colocó el uso o el empleo de su divinidad en manos de su Padre y dijo: Padre, yo voy a ir a la tierra y voy a vivir, a pensar, a actuar como hombre, a depender de tu poder, a depender de tu sabiduría. Ahora, no me entiendan mal. A veces el Señor Jesucristo, a través de su naturaleza humana, fulguraba la divinidad. Ustedes conocen esas citas del Espíritu de Profecía. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, la sierva de Dios dice que fulguró a través de Jesús su divinidad. También encontramos que cuando echó los mercaderes del templo, dice que fulguró a través de él su divinidad. Cuando fue transfigurado, se vio su gloria. Además de eso, la Biblia nos dice que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, lo vinieron a arrestar. El Señor Jesucristo dijo: yo soy, y fulguró a través de él, a través de su naturaleza humana, la divinidad, y los que vinieron a arrestarle cayeron como muertos. Lo que estoy diciendo, y vamos a analizar en un momento el testimonio bíblico, es que los únicos momentos cuando fulguró la divinidad de Jesús a través de su humanidad fue cuando el Padre le daba permiso para que se realizara tal cosa. Porque Jesús, cuando vino a la tierra como un ser humano, escogió vivir, escogió pensar, escogió actuar como nosotros, los seres humanos, tenemos que pensar, vivir y actuar. ¿Qué fue entonces lo que Jesús dejó en el cielo? No crean ustedes que Jesús dejó su naturaleza divina en el cielo. No, el Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra era Dios. Mientras estuvo en la tierra era hombre. Y sigue siendo hoy en el cielo Dios y hombre. ¿Qué fue entonces lo que Jesús dejó? ¿Será que dejó algo en el cielo? Noten lo que dice la sierva del Señor en algunas citas. El deseado de todas las gentes, página 14, dice la sierva del Señor: este fue un sacrificio voluntario. Está hablando de su anonadamiento, de Filipenses 2, 6 y 7. Dice: Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles. ¿Qué podría haber conservado? La gloria del cielo y el homenaje de los ángeles. Pero
prefirió devolver el cetro en manos del Padre y bajarse del trono del universo. ¿Qué fue lo que abandonó Jesús? ¿Su divinidad? No. Abandonó sus prerrogativas como gobernante. El cetro, el trono, la gloria. La puso a un lado y dijo: Padre, yo voy a ir a la tierra a vivir como hombre. En una cita que encontramos en la Review and Herald de junio 15 de 1905, dice la sierva del Señor, colocando a un lado su manto y su corona real. ¿Qué fue lo que dejó? ¿Su divinidad? No, dejando a un lado su manto y su corona real. Es decir, que dejó de ser ¿qué? Rey. Dejó de ser gobernante y se tornó súbdito y gobernado. Dice, colocando a un lado su manto y su corona real, Cristo vistió su divinidad con humanidad. Cristo no podría haber venido a esta tierra con la gloria que había tenido en las cortes celestiales. En una cita que encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1126, dice la sierva del Señor: todo el tiempo era Dios, todo el tiempo de su encarnación, todo el tiempo era Dios, pero no se manifestó como Dios, se desvistió de la forma de Dios. Siguió siendo Dios, pero se desvistió de la forma de Dios. Es decir, que no empleó sus ¿qué? Sus poderes, sus prerrogativas divinas. En la revista Signs of the Times, abril 16 de 1912, ya hacia el final de la vida de la sierva del Señor, encontramos la siguiente cita: la majestad del cielo, el Rey de gloria, puso a un lado su poder real. ¿Qué colocó a un lado? Su poder real, el poder de gobernar, en otras palabras. Y luego sigue diciendo, su posición como comandante de las huestes celestiales. El comandante llegó a ser el comandado. El rey llegó a ser el súbdito. El Señor llegó a ser el siervo. El gobernante llegó a ser el gobernado. Pero todo el tiempo Jesús conservó su naturaleza divina. Colocó a un lado el uso de sus poderes divinos, de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su omnisciencia. Los colocó a un lado. Dijo: Padre, los dejo en tus manos. Si en algún momento tú me das permiso, los usaré, pero solo por tu permiso, porque yo no puedo tener ninguna ventaja sobre los seres humanos. Debo andar por el camino que andaron los seres humanos. Ahora miremos el testimonio bíblico para ver si lo que estamos diciendo es correcto. Ya hemos leído citas del Espíritu de Profecía. No dice nunca la hermana White que Jesús abandonó su divinidad. Es decir, se vino como hombre y dejó su facultad de Dios allá en una caja fuerte, como enseñan algunos teólogos. Jesús dejó su divinidad guardada allá en una caja fuerte y se vino nada más como hombre acá. No. La hermana White dice que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, siguió siendo Dios y hombre, pero en vez de ser el gobernante, el Señor, el Rey, llegó a ser el súbdito. Es decir, decidió no emplear sus poderes. Permítame darles una ilustración posiblemente un poco mundana, un poquito tal vez imperfecta, pero para que puedan entender un poquito mejor. Superman tiene poderes que nosotros no tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, supongamos que Superman tomara una decisión algún día y dijera: yo voy a vivir como un ser humano. Yo no voy a usar mi capacidad de volar. Yo no voy a usar mi capacidad de rayos X que derrite hierro y metal. Yo no voy a usar mi super aliento para soplar nada. Déjenme preguntarles, ¿podría Superman tomar esa decisión? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Podría él decidir que en vez de usar esos poderes los iba a limitar y no los iba a emplear? ¿Sí o no? Pero ahora déjenme preguntarles,
Superman habría perdido los poderes. ¿Tendría los poderes? Sí, pero sencillamente tomó la decisión de no ¿qué? De no usarlos. Sigue siendo Superman. Ahora apliquémosle eso a Cristo. ¿Tenía poderes Jesús como Dios mucho mayores que los nuestros? ¿Tiene omnipotencia? ¿Tiene omnisciencia? ¿Tiene la capacidad de ser omnipresente, sí o no? Sí, pero ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, voy a tomar todos estos poderes y los voy a poner bajo el control ¿de quién? De mi Padre. Si Él suelta en algún momento uno de esos poderes, lo usaré, pero solamente por su permiso, porque ahora yo no soy el Señor, yo soy el súbdito. Ahora yo no soy el rey, yo soy el siervo. Ahora yo no soy el gobernante, soy el gobernado. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora vamos a hacer la pregunta, vamos a examinar el testimonio bíblico, porque hermanos y hermanas, esto es de vital y crucial importancia. Porque si Jesús estuvo funcionando su mente divina durante el periodo de su encarnación, sus tentaciones no pueden haber sido reales. ¿De acuerdo? Porque cada vez que el diablo le viniera con una tentación, la mente divina, que no puede ser tentada, hubiera dicho ¿qué cosa? ¡Ja! Yo sé que tú eres el diablo. Tú no me engañas. ¿Hubiera podido ser Jesús tentado en verdad si hubiera tenido funcionando su naturaleza divina, su mente divina? No. ¿Qué tal si cuando Jesús se metía en agua caliente, en una situación difícil, como por ejemplo cuando estaba en el mar de Galilea, qué tal si Jesús se hubiera parado y hubiera visto esta tormenta y hubiera dicho, ¡ay, yo me voy a morir aquí! Y hubiese usado su omnipotencia para calmar la tempestad. Él hubiera estado empleando un poder que el hombre no tiene. Así que de esta pregunta depende también nuestra capacidad de vencer. Si Jesús usó poderes que yo no tengo, es imposible entonces que yo venza como Él venció. Si Jesús fue diferente que yo, si tenía su divinidad funcionando, entonces, ¿qué base tengo yo para vencer como Él venció si yo no tengo divinidad? ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, ¿fue Jesús omnisciente? ¿Sabía Jesús todas las cosas mientras estuvo en la tierra? ¿El Señor Jesucristo trajo a la luz algún invento moderno? ¿Trajo a la luz el Señor Jesucristo conocimientos técnicos más avanzados de su época? ¿Trajo el Señor Jesucristo conocimiento especial científico, médico, artístico del siglo XX, allá atrás hace 2000 años? No. Jesús fue un hombre de su época. Tenía el conocimiento de los hombres y de las mujeres de su época. Inclusive, al examinar los evangelios, notamos que el Señor Jesucristo en múltiples ocasiones hacía preguntas para conseguir información que Él no tenía. Déjenme darles algunos ejemplos. Por ejemplo, ustedes recuerdan en Marcos, y solo voy a mencionar los versículos porque no podemos leerlos todos, pero los voy a mencionar y por favor anótenlos. Ustedes los conocen de todas maneras. En Marcos 9:21, ¿recuerdan el joven lunático que tenía el demonio, que estaba al pie del monte de la transfiguración? Cuando el Señor Jesucristo bajó del monte, hizo una pregunta muy interesante. Preguntó, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Eso es interesante. Si la mente divina de Jesús hubiera estado funcionando en ese momento, Jesús hubiera dicho, yo sé que eso le pasa hace 15 años. Pero Jesús hace la pregunta, dice, ¿hace cuánto tiempo le está pasando esto a este muchacho? Está pidiendo información. Como cualquier ser humano normal. Ustedes recuerdan en la experiencia de Lázaro, cuando Jesús llegó a la casa a la casa de Lázaro, donde estaban María y Marta, ¿qué preguntó Jesús? ¿A dónde le habéis colocado? Hubiera sido muy fácil para el Señor Jesucristo decir, camine, vamos al sepulcro ya, allá, para resucitarlo. Pero Jesús adquirió información. Preguntó, bueno, ¿y a dónde lo han colocado? Eso se encuentra en Juan 11 y el versículo 34. Cuando Jesús vio la higuera a la distancia,
¿Qué le dijo a los discípulos? Dijo, oye, vamos a ir a ver allá si de pronto conseguimos fruto. Si su mente divina hubiera estado funcionando, ¿qué hubiera perdido el viaje para ir allá a la higuera? Hubiera sabido que la higuera no tenía fruto. Pero cuando llegó se dio cuenta que la higuera no tenía fruto. Inclusive la Biblia dice que Jesús se maravillaba de la fe de ciertas personas. Se sorprendía de ver tanta fe. Por ejemplo, cuando el siervo del centurión fue sanado, dice en Mateo 8 y el versículo 10 que se maravilló Jesús de la fe del centurión. Y en Marcos 6 y el versículo 6 dice que Jesús se maravillaba de la incredulidad de los judíos, se sorprendía. Pero si su mente divina estaba funcionando, no hubiera sido de ninguna sorpresa, porque hubiera sabido todo eso de antemano. La Biblia nos dice también que cuando Jesús se encontró con los endemoniados de Gadara, el Señor Jesucristo le habló a los demonios y les dijo, ¿qué cosa? ¿Cómo se llaman ustedes? Si su mente divina hubiera estado funcionando, Jesús hubiera dicho, yo sé que ustedes se llaman Legión, ¿verdad? Pero no. Pidió información como cualquier ser humano normal. Inclusive cuando Jesús alimentó a los 5,000, le dijo a los discípulos, ¿y cuántos panes tienen ustedes? Pidiendo información básica, como cualquier ser humano. Y cuando alimentó a los 4,000, hizo la misma pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y es más, ¿saben ustedes? Algunos dicen que Jesús fue el que hizo el milagro de alimentar a los 5,000 y los 4,000. Pero cada vez que Jesús fue a alimentar a esos dos grupos, el Señor Jesucristo elevó una oración a su Padre. Eso es lo que muchas personas olvidan. Dice, oh, Jesús alimentó a los 5,000. El Padre alimentó a los 5,000. Lo vamos a ver en un momento. Inclusive les voy a decir algo que muchas personas cuando lo oyen dicen, no puede ser. En Marcos 13:32 dice que el Señor Jesucristo ni siquiera sabe la hora de su propia venida. Veo los ojos abiertos. ¿Cómo? ¿No sabe? Vamos a ver Marcos, el capítulo 13 y el versículo 32. Marcos 13 y el versículo 32. Dice, y aquí está hablando Jesús, empero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Tremendo eso. Pero si la mente divina de Jesús estaba funcionando durante su encarnación, ¿hubiera Él sabido perfectamente el día y la hora de su venida, sí o no? ¿O acaso la mente de Dios está limitada? ¿Dios no sabe algunas cosas? ¿Dios lo sabe todo? Pero aquí dice que solo el Padre sabe qué cosa, el día y la hora de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Jesús agonizó en el huerto del Getsemaní, ¿estaba seguro Jesús de que iba a ganar la victoria? ¿Estaba Jesús seguro de que después de su muerte resucitaría el tercer día? Si su mente divina hubiese estado funcionando en ese momento, la respuesta a estas preguntas sería ¿qué cosa? Sí. O sea que cuando Él estaba agonizando en el huerto del Getsemaní, cuando Él estaba en la cruz, si su mente divina estaba funcionando, Él hubiera dicho, bueno, el sufrimiento es solo cortico, pero yo sé que al tercer día yo voy a resucitar, no hay ningún problema. Yo sé que yo voy a salir del sepulcro, que yo voy a romper las coyundas de la muerte y voy a salir victorioso. Eso es solamente una prueba pequeña. ¿Ustedes creen que eso hubiera sido una prueba en realidad? Hubiera sido una fachada, nada más. El diablo hubiera dicho, ¿qué prueba es esa? Si ya tú tenías tu mente divina que te estaba diciendo que ibas a vencer, ibas a salir del sepulcro. Pero déjenme preguntarles, si Jesús no tenía esa información, ¿fue una prueba grande para Él? ¿Sí o no? Algunos dicen, Jesús sabía que iba a vencer, ¿qué prueba es esa? Pero ¿qué tal si no lo sabía? Porque había limitado su mente divina. Noten lo que dice la sierva del Señor sobre este punto en el libro Deseado de todas las gentes, y voy a leer de la página 701. Escuchen bien lo que dice la sierva de Dios. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. Ahora escuchen esto. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. ¿El Salvador no podía ver qué? A través de los portales de la tumba.
La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por parte del Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¿Ustedes creen que se hubiera sentido así si su mente divina hubiese estado funcionando? ¿Creen que él no hubiera visto más allá de los portales del sepulcro? ¿Creen que hubiera pensado que su pecado era tan grave que iba a quedar eternamente separado del Padre si su mente divina estaba funcionando? En absoluto. Sigue diciendo, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Ahora, en otra cita, y esta la encontramos en El Deseado de todas las gentes, son varias citas, páginas 637, 641 y 642. Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Sentía, es decir, Jesús sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima, es decir, el abismo, era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. ¿Escucharon eso? No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. ¿Usó Jesús su poder divino cuando estaba sufriendo? ¿Para saber de que iba a vencer? No, porque entonces no hubiera sido ninguna prueba. Sigue diciendo, como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Lo que mencioné anoche. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Si Jesús hubiera tenido su mente divina funcionando en ese momento, ¿ustedes creen que él hubiera podido escoger irse sin morir? ¿Ah? No hubiera podido. Porque si su divinidad ya le hubiera dicho ¿qué cosa? Que él iba a pasar por la prueba, iba a morir e iba ¿a qué? A vencer. Sigue diciendo, podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado, y yo me volveré a mi Padre. Y luego dice la sierva del Señor en una pregunta, ¿beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 3 veces repitió esta oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Hermanos y hermanas, la prueba de Jesús en el Getsemaní fue real, fue verídica, fue genuina, porque el Señor Jesucristo estaba sufriendo como hombre, estaba funcionando su mente humana, no podía ver más allá de los portales del sepulcro, porque su mente divina había sido colocada bajo el control de su Padre. Ahora, yo sé que ustedes están pensando que Jesús a veces tenía información que gente normal no tiene, y es cierto. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo tenía muchos conocimientos que un hombre normal no puede tener. Por ejemplo, si ustedes leen en Mateo 9:4, dice que Jesús era capaz de leer los pensamientos de los seres humanos. Ustedes saben eso. Jesús podía leer los pensamientos. Inclusive la Biblia nos dice que Jesús sabía cuándo su muerte se acercaba. Ya Jesús dijo, en los últimos 6 meses dijo, yo voy para Jerusalén, yo voy a morir, yo voy a resucitar el tercer día. Ya Jesús dijo eso mucho antes de que muriera y resucitara. Tenía esa información. La Biblia nos dice
en el libro de Lucas, el capítulo 22 y el versículo 21, que el Señor Jesucristo ya sabía cuál de los discípulos lo iba a entregar. Ya sabía que Judas lo iba a entregar. Además de eso, la Biblia nos dice que Jesús sabía dónde conseguir pescado cuando los discípulos no sabían dónde. Jesús sabía dónde estaban los peces y los pescadores no sabían. Eso se encuentra en Lucas 5, 4 al 7. Inclusive antes que Jesús llegara a Betania, según Juan 11:11, ya Jesús sabía que Lázaro había muerto, ¿no es cierto? Dios, Lázaro está muerto, Lázaro duerme. Además de eso, el Señor Jesucristo sabía de antemano que Pedro lo iba a negar 3 veces, ¿o no? Claro que sí, mucho antes de que sucediera, dijo, tú me vas a negar 3 veces. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, dicho sea de paso, la experiencia de Pedro está en Mateo 26:34. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, que se relata la historia en Juan el capítulo 4, el Señor Jesucristo le dijo, mira, yo ya sé que tú has tenido 5 maridos. Tú no me puedes engañar a mí, porque ya yo sé que tú has tenido 5 hombres en tu vida. Jesús tenía información que los hombres normales no pueden tener. Pero la pregunta, o no tenían más bien. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo obtuvo Jesús ese conocimiento? Ese conocimiento era por causa de su omnisciencia divina. De esa forma adquirió Jesús ese conocimiento más allá de lo normal. Por su omnisciencia podía leer mentes y saber que Judas lo iba a entregar y saber que Pedro lo iba a negar 3 veces y sabía que iba a morir y resucitar el tercer día. Fue porque estaba ejerciendo su omnisciencia, su conocimiento absoluto como Dios, que sabía todas esas cosas. No, es porque la vida de Jesús fue regida por el Espíritu Santo de Dios. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice la Biblia. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Fue bautizado por el Espíritu Santo. Fue guiado al desierto por el Espíritu Santo. Su ministerio fue regido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová es sobre mí, dijo Jesús cuando comenzó su ministerio. Echaba demonios por el Espíritu Santo. Se ofreció en sacrificio por medio del Espíritu Santo, según Hebreos 9:14. Resucitó por el poder del Espíritu Santo, Romanos 8:11, y dio dones del Espíritu Santo. Es decir, que la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión fue regida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Exactamente. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo obtuvo el Señor Jesucristo entonces el conocimiento sobrenatural que tenía? ¿Es porque estaba usando sus poderes como Dios? ¿O es porque el Espíritu Santo del Padre habitaba en él y le daba ese conocimiento? Ya ustedes saben la respuesta. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice que Jesús fue el más grande de los profetas? Déjenme preguntarles, ¿los profetas sabían cosas que los hombres normales no saben? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Recuerdan la experiencia de Natán? ¿Sabía Natán que David había cometido ese terrible pecado de adulterio y asesinato? Claro que sí. ¿Sabía Pedro que Ananías y Zafira le habían mentido a Dios? Entonces Pedro es Dios. ¿Qué les parece? Pedro supo eso, por eso tiene que ser Dios, ¿verdad? Natán tiene que ser Dios porque leyó la mente de David. No, sencillamente estaban ejerciendo el don ¿qué? El don profético, el don de discernimiento que menciona la Biblia por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que el Señor Jesucristo, cuando empleó el poder de adquirir información más allá de lo normal, no era porque Él estaba ejerciendo su poder divino, sino porque estaba dependiendo del poder del Espíritu Santo para darle esa información en su vida. Ahora hagámonos la pregunta. Ya hemos visto que Jesús no fue omnisciente durante su ministerio terrenal. Pero ¿qué diríamos de su omnipresencia? ¿Jesús fue omnipresente mientras estuvo en la tierra? ¿Es omnipresente Jesús ahora en el cielo? Seguro que sí. Entonces, ¿por qué mandó el Espíritu Santo? ¿Saben que hay una cita del Espíritu Profecía que dice que mandó el Espíritu Santo porque Él no podía estar presente en todas partes personalmente? Debe ser que Jesús, aún en el cielo, hoy limita su omnipresencia por causa de su humanidad. Ahora, ¿leen ustedes en alguna parte de los evangelios que Jesús estaba al mismo tiempo en Jerusalén y en Betania?
Que la gente dijera, oh, yo lo vi en Betania hace un minuto, y el otro dice, no, yo lo vi en Jerusalén. No, yo lo vi en Samaria. ¿Fue Jesús omnipresente durante su ministerio terrenal? Bueno, tenía su omnipresencia, pero no la ¿qué? No la ejerció. Estaba limitado al tiempo y al espacio, como los seres humanos. Estaba limitado a un lugar. Y esa cita del deseo de todas las gentes, la voy a leer. Se encuentra en la página 622 y 23. Noten lo que dice la sierva de Dios. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿De qué está despojado el Espíritu Santo? De la personalidad humana e independiente de ella. Ahora escuchen esto. Jesús todavía hoy limita sus poderes. Y voy a darles más evidencia en unos momentos. Dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podía entonces tener ventaja por su situación o no ejerció su omnipresencia. Jesús no ejerció su omnisapiencia o su omnisciencia. Pero ahora viene la pregunta más grande. ¿Ejerció Jesús? Ahora noten la terminología que estoy usando, hermanos y hermanas. Ejerció Jesús. No estoy diciendo tenía Jesús, porque Jesús tenía todos esos poderes, pero había escogido ¿qué? Limitarlos, porque yo no tengo esos poderes y Él tiene que ayudarme es a mí. ¿Entienden? Ahora, la pregunta grande es, ¿ejerció Jesús su omnipotencia durante su ministerio terrenal? Vamos a anotar algunos versículos del Evangelio según San Juan. Vamos a San Juan el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 20. Juan el capítulo 5 y el versículo 20. ¿Quién hizo las obras de Jesús? ¿Fue Él ejerciendo su poder omnipotente o se desprendieron estas obras de otra fuente? Juan 5 y el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿De dónde adquiría Jesús las cosas que hacía? De su Padre. Y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Y noten lo que dice el versículo 30. Jesús declara, no puedo yo de mí mismo hacer nada. ¿Cuánto podía hacer Jesús con su propio poder? ¿Cuánto podía saber con su propia mente? ¿Cuántos lugares podía estar a la vez? Nada. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Es decir, como yo oigo, entonces yo evalúo lo que escucho. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién obraba a través de Jesús? El Padre, a través del Espíritu Santo. Note lo que dice el capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 y el versículo 34. Juan 4, 34. Díceles Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Para qué vino Jesús? ¿Acabar la obra de quién? Del que lo envió, de su Padre. Note lo que dice Juan 5, 19, y esto se repite vez tras vez. Juan 5 y el versículo 19. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. ¿Cuánto podía Jesús hacer con su poder divino? Nada. Sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Clarísimo. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo.
¿Solo a través de quién? A través de su Padre. Déjeme preguntarle, ¿nosotros podemos tener ese mismo poder? ¿Podemos tener ese mismo poder? ¿Sí o no? ¿O Jesús tenía un monopolio sobre ese poder? ¿Usó Jesús poderes que yo no tengo? No, no los usó. Los tenía, pero los limitó. Noten también lo que dice el capítulo 6 y el versículo 38 de Juan. Juan 6 y el versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Noten Juan 7, a veces decimos Jesús era un tremendo maestro. Mire cosas tan grandes que enseñaba Jesús. Pero ¿de dónde adquiría Jesús lo que enseñaba? Note lo que dice Juan 7 y el versículo 15 y 16. Y maravillábanse los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De dónde adquiría Jesús sus enseñanzas? De su Padre. Note lo que dice Juan 8 y el versículo 28. Juan el capítulo 8 y el versículo 28. Díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo, dice Jesús. ¿Cómo puede ser más explícita la Biblia? Note lo que dice Juan 12 y el versículo 49. Juan 12 y el versículo 49. Dice Jesús, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Pero si Jesús tenía una mente divina funcionando, ¿Él no podría haber tomado y enseñado lo de Él? ¿Sí o no? Claro que sí. Él no hubiera necesitado depender del Padre. Si tenía conocimiento absoluto y pleno y completo, Él podría haber dicho, a ver, yo les voy a enseñar lo que dice mi mente divina. Pero aquí dice que Jesús en sus enseñanzas y en sus obras dependió de quién? Dependió de su Padre. Note Juan 17 y el versículo 8, la famosa oración sacerdotal de Cristo. Juan 17 y el versículo 8. Jesús está hablando a su Padre y dice, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Qué palabras daba Jesús? ¿Las que tenía su divinidad? No, las palabras que me diste les he dado, y ellas las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de dónde, de ti, y han creído que tú me enviaste. Y por eso muchas veces cuando Jesús hacía grandes obras de omnipotencia, en vez de la gente glorificar a Cristo, dice que glorificaban a Dios. ¿Han notado eso? Y la samaritana, cuando Jesús le dijo que tenía 5 maridos, ella no dice, ay, tú tienes que ser Dios porque tú dices que una información que nadie sabía. ¿Cómo tú sabías eso? No, la Biblia dice en Juan 4 que la mujer pensaba que Jesús era un gran profeta, porque Jesús adquirió su información como los profetas adquirieron su información, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Note lo que dice Juan 14 y el versículo 10. El problema es que mucha gente dice, no, pero sí, Jesús tenía ventaja. Jesús era Dios. Una vez le digo yo a mi hijo, mira hijo, dobla la cobija y las sábanas de tu cama y déjalas en orden, no dejes todo eso en desorden. Y me dice, bueno, ¿y por qué debo hacer? Y yo le digo, bueno, cuando Jesús resucitó, fíjese, dobló todas sus sábanas y sus cobijitas, las dejó bien dobladitas. Pero me dijo, bueno, pero es que Jesús era Dios. Y ese es el concepto que tienen muchas personas, de que Jesús venció porque tenía poderes que yo no tengo, que no están a mi disposición, porque Él era Dios, porque ejerció su divinidad. Ahora noten lo que dice Juan 14 y el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Ahora, hermanos y hermanas, ¿Jesús echó demonios? ¿Cómo echó demonios?
con su poder divino. Hermanos, en Mateo 12:28, el Señor Jesucristo dice: mas si por el Espíritu de Dios yo echo demonios. Jesús echó los demonios por el poder del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, ¿hubo otros seres humanos que echaron demonios? ¿Sí? Entonces ellos son dioses. No. Ellos estaban dependiendo del mismo Espíritu Santo sobre el cual dependió ¿quién? Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní le dijo a su Padre: Padre, si puede pasar esta copa de mí, que suceda, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Mencionamos ya la experiencia de los legiones. Si Jesús tenía omnipotencia, ¿para qué iba a pedir 12 legiones de ángeles del Padre? Él hubiera dicho a los ángeles: vénganse, 12 legiones ya, sálvenme. Pero Jesús había colocado el uso de su poder omnipotente en manos de su Padre. Inclusive Jesús, según Lucas 22 y el versículo 43, cayó moribundo al suelo en el huerto de Getsemaní. Y si el Padre no hubiera venido a fortalecerlo, se hubiera muerto en el huerto, según dice el Espíritu de Profecía. Pero si su divinidad estaba activa y funcionando, ¿podría haberse muerto su cuerpo humano? No. Su divinidad le hubiera dado la fuerza, pero tuvo que depender del fortalecimiento que le dio ¿quién? Su Padre, enviando un ángel. Déjenme preguntarles, cuando el diablo le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿ustedes creen que Jesús tenía el poder para convertir esas piedras en pan? ¿Tenía el poder? Tenía el poder. Estoy hablando con terminología cuidadosa. Tenía el poder. ¿Ustedes creen que si no tenía el poder el diablo iba a perder el tiempo? ¿Ah? ¿Ustedes creen que el diablo iba a venir a Jesús? ¿Ustedes creen que el diablo va a venir a mí y decirme: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? Claro que no, porque aquí no tengo poder para convertir piedras en pan. Pero ¿sabía el diablo que Jesús podía convertir piedras en pan si quería? Constantemente la tentación de Satanás fue de que Jesús usara su ¿qué? Su poder divino. Pero Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, yo tomo mis órdenes ¿de quién? De mi Padre. Y mi Padre no me ha mandado a hacer esto. Ahora notemos lo que dice la sierva de Dios. ¿Cómo hacía Jesús sus milagros? Escuchen esto. Deseado de todas las gentes, páginas 94 y 95. Y Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros. ¿Perdón? Eso tengo que leerlo de nuevo. Había venido para soportar la prueba como debía soportarla Adán. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal, realizó él un milagro en favor suyo. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros. Y en la página 117 explica la sierva de Dios cómo hizo los milagros en favor de otros. Declara lo siguiente: los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. ¿Escucharon eso? No por su poder divino. Fueron hechos por el poder de Dios por medio del ministerio de ¿quiénes? Por medio del ministerio de sus ángeles. Y una cita muy bien conocida por ustedes, probablemente, se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 179. La sierva de Dios dice lo siguiente: tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera, ahora escuchen esto, escuchen la comparación,
¿quién hacía los planes para Cristo? Si Cristo le decía a los discípulos, vamos a levantarnos y vamos a Capernaum. ¿Por qué se iban a Capernaum? Porque el Padre se lo había dicho. Jesús no hacía planes, el Padre le trazaba los planes. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Será que nosotros también podemos llegar a depender de esa forma del Padre? Noten cómo termina la cita. De tal manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. ¡Qué tremenda cita! Ahora, escuchen esta cita que viene del Deseado, página 493. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía sus milagros. ¡Qué tremendo, hermanos y hermanas! ¿Cómo hacía sus milagros Pedro? Hermanos, si la Biblia dice que Pedro iba caminando y la sombra sanaba a los enfermos, entonces ¿era Pedro omnipotente? ¿Era la sombra de Pedro omnipotente? Cuando Eliseo hizo flotar un hacha, ¿es porque Eliseo tenía poder omnipotente? La Biblia dice que inclusive después que Eliseo se murió, echaron en el hoyo donde lo enterraron a otro y los huesos de Eliseo lo resucitaron. Entonces, ¿los huesos de Eliseo eran omnipotentes? No. ¿Cómo se lograron esas tremendas obras? Por medio del poder de ¿quién? Del Padre, a través de la fe y la oración. Alguno dirá, sí, pero pastor, ¿qué del mar de Galilea? Jesús acaso cuando se paró y levantó las manos y dijo, paz, haya paz, ¿no estaba usando su poder divino para calmar la tempestad? Escuchen esta cita del Espíritu Profecía. La hermana White siempre tiene una respuesta acertada, clara y concisa a todas estas cosas. Dice, cuando Jesús fue despertado, este es en el Deseado, página 302 y 303, cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. ¿Por qué? Porque Él era Dios, Él sabía que no se iba a ahogar, porque Él era Dios. ¿Qué les parece? No. Sigue diciendo, no había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Ahora escuchen esto. Pero Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. ¿Poseía Jesús omnipotencia? ¿En ese barco la poseía, la tenía? Sí, claro que sí. Dice, Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era, escuchen, no era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Es decir, no es porque era omnipotente que descansaba en paz. Entonces, ¿por qué? Sigue diciendo, había depuesto ese poder. ¿Qué había depuesto? El poder como Señor del cielo y la tierra. Y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder de su Padre, descansaba en la fe en el amor y el cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. ¿Quién calmó la tempestad? El Padre. Algunos dirán, sí, pero una vez trataron de empujar a Jesús por un barranco, ¿recuerdan? Y se desapareció. ¿Ves? Jesús podía aparecerse y desaparecerse. Entonces Él tiene que haber usado un poder que nosotros no tenemos. Escuchen la explicación sencilla del Espíritu de Profecía. Deseado de todas las gentes, página 683. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias. Perdón, esa es la cita que voy a leer en un momento. La cita que voy a leer ahora es del Deseado de todas las gentes, página 206. Ahí dice la sierva de Dios, en cuanto a la turba. Todos parecían ansiosos de matarle. Le llevaron hasta la orilla de un precipicio, con la intención de despeñarle.
Gritos y maldiciones llenaban el aire. Algunos le tiraban piedras cuando repentinamente desapareció de entre ellos. Se inmaterializó. Escuchen ahora. Algunos, sigue diciendo aquí, los mensajeros celestiales. ¿Quiénes son los mensajeros celestiales? Que habían estado a su lado en la sinagoga, estaban con él en medio de la muchedumbre enfurecida, le resguardaron de sus enemigos y le condujeron a un lugar seguro. Fue arrebatado por los ángeles. No ejerció su propia omnipotencia. Cuando estaba en la corte de Pilato, que es la cita que voy a leer ahora, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo podría haber empleado su omnipotencia para darle una paliza a Pilato? Si hubiera querido. Claro que sí. Y los que lo estaban ultrajando cuando estaba en la cruz, ¿ustedes creen que él tenía el poder para desquitarse? Ahora escuchen esta cita del Deseado de toda la gente, página 683. ¿Usó el Señor Jesucristo el poder omnipotente? Escuchen. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias, si era posible, o impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Yo de mí mismo nada puedo hacer. Aún en las ocasiones cuando fulguró la divinidad de Jesús es porque el Padre lo hizo. Por ejemplo, en la transfiguración no dice que Jesús se transfiguró. Si ustedes leen en todos los relatos de la transfiguración, dice que Jesús fue transfigurado. ¿Es diferente decir que se transfiguró que decir que fue transfigurado? ¿Cuál es la diferencia? Si dice se transfiguró, significa que Él lo hizo. Pero si dice que fue transfigurado, significa que otro lo hizo. ¿Y quién lo hizo? El Padre. Cuando el Señor Jesucristo estaba ante Herodes trató de lograr que Jesús hiciera un milagro. Noten el relato en el Deseado, página 677. Pero Cristo permanecía como quien no oyese ni viese nada. El Hijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. ¿Qué había tomado? La naturaleza humana. Debía obrar como el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias. Por lo tanto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la humillación que el hombre habría tenido que soportar si hubiese estado en una posición similar. Todo lo que hizo Jesús en este mundo lo hizo en referencia ¿a quién? A nosotros. No usó poderes que nosotros no tengamos a nuestra disposición. No tuvo conocimiento que nosotros no podríamos adquirir si nos sometemos al Padre como Él se sometió. Ahora, alguna persona dice, sí, pero pastor, la Biblia no dice que Jesús se resucitó. Vamos a ese pasaje un momento. San Juan, el capítulo 10 y el versículo 17 y 18. Juan, el capítulo 10 y el versículo 17 y 18. Noten lo que declara. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Dejamos de leer ahí? ¿Dejamos de leer ahí?
pero es que hay una frasecita que es la última parte del versículo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si Jesús, ¿ustedes creen que Jesús podría haberse resucitado él mismo si hubiera querido? ¿Sí o no? ¿Tenía el poder? ¿Quién resucitó a Jesús? Recuerda que mandó un ángel. Y el ángel dijo, ¿qué cosa? ¡Hijo! Tu padre te llama. ¿Tuvo Jesús que recibir permiso de su padre para resucitar? Escuchen esta cita del Espíritu de Profecía. En el comentario bíblico, tomo 5, página 1114. Tremenda cita. Dice la sierva de Dios: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en el sepulcro por el tiempo señalado. Estaba en la cárcel de piedra como prisionero de la justicia divina. ¿De quién era prisionero Jesús? ¿De cuál justicia divina? De la de su Padre. Ahora escuchen. Él era el responsable ante el juez del universo. ¿Quién era responsable ante el juez del universo? ¿Por qué? ¿Porque era pecador? No, porque había cargado nuestros pecados y había muerto por ellos. Y ahora escuchen la última frase. Estaba cargando sobre sí los pecados del mundo y solo el Padre lo podía soltar. ¿Quién lo soltó del sepulcro? El Padre. Ahora viene otra pregunta, ya llegando al final. ¿Con qué naturaleza vive Jesús hoy? En el cielo. ¿Será que tiene prendidas las dos? ¿Será que Jesús todavía depende de su Padre? ¿Aún en el cielo? Oigo sí y no. División en el campamento. ¿Les quedó claro cómo vivió en la tierra, sí o no? ¿Está claro? Ahora, ¿cómo vive Jesús hoy en el cielo? Déjenme compartir con ustedes algunas cosas interesantes. ¿Por cuánto tiempo ha tomado Jesús la humanidad? Según leímos anoche, ¿cuánto tiempo ha tomado la naturaleza humana? ¿Cuánto tiempo funcionará Jesús como ser humano? Para siempre. Ahora escuchen bien. Yo creo, y voy a compartir con ustedes algunas cosas que lo indican, que Jesús por la eternidad ha escogido someterse a su Padre como hombre. Y algunos dicen, a mí no me gusta eso, porque Él es igual al Padre y Él tiene que reclamar su posición. Pero eso es satánico. Lo que pasa es que nosotros hemos sido programados por las leyes de Wall Street. Mientras más alto estás, más poderoso eres. Y si estás abajo, avanzas para que puedas llegar arriba. Esa es la ley que domina el mundo. Pero la ley divina es diferente. En la economía divina, mientras más bajo estás, más alto estás. Y mientras más alto te pones, menor eres. El que se exaltare será humillado, y el que se humillare será exaltado. La grandeza de Jesús se revela, hermanos y hermanas, en el hecho de que el Señor Jesucristo por la eternidad se ha sometido a su Padre como hombre, pudiendo, si quisiera, ejercer sus poderes como Dios. Ahora déjenme compartir con ustedes la información. ¿Qué tamaño físico tenía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Como Adán? ¿15 pies? No, tenía, la hermana White dice, y esto se encuentra en el tomo 7 del comentario, página 904, dice que él tenía una altura más o menos un poquito más alta que los hombres normales de su época. O sea, no un súper alto hombre, sino un poquito más alto que los hombres de su época. Ahora, la pregunta es, ¿qué tamaño tiene ahora? ¿Qué tamaño tenía cuando resucitó? Resucitó del mismo tamaño. Ahora ustedes dicen, ¿por qué está metiendo esto? Ya se van a dar cuenta. La sierva del Señor dice en el libro Spiritual Gifts, que está solo en inglés, el tomo 4, página 119, que el Señor Jesucristo resucitó del mismo tamaño que entró al sepulcro.
¿Qué tamaño tiene Jesús hoy? El tamaño de poco más alto que Adán antes de su transgresión. Es decir, que Jesús ha crecido según el Espíritu de profecía. Ahora la pregunta es, ¿cuándo creció y cómo creció? En el libro Spiritual Gifts, tomo 4, página 119, la sierva del Señor dice que mientras Jesús estaba ascendiendo al cielo 40 días después de su resurrección, el Padre operó en él un milagro y creció a la altura de la raza original. El Padre lo hizo. Ahora ustedes conocen ese texto de Mateo 28, 18. Jesús dice, toda potestad, ¿qué? Me es dada. Id pues y endoctrinad a las naciones. ¿De dónde recibe Jesús su poder después de su resurrección? El poder les da. En Juan 5:22 que leímos anoche, dice que ¿quién le ha dado la facultad al Hijo de juzgar? El Padre le ha dado la facultad de juzgar. Además de eso encontramos en Filipenses 2, vamos allí un momentico en el libro de Filipenses, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 9 al 11, después que Jesús sufrió, después que Jesús murió, dice que algo sucedió. Filipenses 2 y el versículo 9. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo. ¿Quién ensalzó a Jesús? Él mismo. ¿Será que cuando ganó la victoria dijo, aquí vengo yo ahora? Denme mi puesto. No. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo. Y diole un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién le dio el nombre? El Padre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. ¿A quién glorifica aún hoy Jesús? A su Padre. Cuando Cristo venga, según Mateo 16:27, vendrá en la gloria de su Padre. Vendrá en la gloria de su Padre. Mateo 16:27. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11 y el versículo 3, que el Padre es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso es después de su resurrección. Ahora leamos un pasaje final sobre este punto. 1 Corintios, el capítulo 15. Jesús se subyugará eternamente a su Padre, hermanos y hermanas. Y aunque no nos guste eso, ¿saben por qué no nos gusta esta idea de que Jesús se subyuga eternamente a su Padre y limita su poder divino por la eternidad? No nos gusta porque nosotros pensamos que mientras más poderes tenemos, más grandes somos. Pero en la perspectiva de Dios, mientras más nos anonadamos, más grandes somos. Mientras más siervos somos, más grandes somos. Mientras más ayudamos a otros, más grandes somos. Mientras más humildes nos hacemos, más grandes somos. Y mientras más grandes nos hacemos, más chiquitos somos ante la vista de Dios. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Subyugarse es divino. Exaltarse es satánico. El que se exaltare será humillado. Y el que se humillare será exaltado. Noten lo que dice 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 24. ¡Qué tremendo esto! ¿Qué pasará cuando se acabe el pecado, cuando ya la redención haya terminado? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Va a reclamar su puesto? No. Noten lo que dice 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a entregar el reino a Dios y al Padre. Cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine, es decir, que Jesús reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero ahora escuchen,
Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es el que sujetó todas las cosas a Jesús? El Padre. Hay una excepción, y es Jesús. Y noten el versículo 28. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. El Hijo se someterá a su Padre por la eternidad, porque Jesús se ha unido con nosotros con un vínculo que nunca jamás se ha de romper. Será nuestro hermano por la eternidad, nuestro representante. Imagínense qué lindo cuando se encuentren en el cielo los dos Adanes. Tienen que leerlo en el conflicto de los siglos. El que la embarró y el que la arregló. Vienen caminando. Dos hombres. Jesús un poco más alto que Adán. Y cuando el primer Adán ve al segundo Adán, ¿qué hace? Le dice, dame esa corona para tener dos. No. ¿Qué hace Adán? Primer Adán se quita la corona y tira la corona a los pies del segundo Adán, de Jesús. Porque el segundo Adán ahora es el representante de la raza humana. Por los siglos de la eternidad, hermanos y hermanas, tendremos uno con nosotros en el trono del universo. Uno que se identifica con nosotros, que vive como nosotros, que nos entiende, que se identifica con nosotros por los siglos de la eternidad. Ahora, para concluir, debemos preguntarnos qué tiene que ver todo esto con nosotros. Hermanos y hermanas, lo que nosotros hemos estudiado en esta noche es de crucial importancia. Porque hemos visto que el Señor Jesucristo vivió en esta tierra como hombre, como tú y como yo podemos vivir. Ahora, ayer toqué este punto, pero déjenme recalcarlo de nuevo. El Señor Jesucristo, antes de encarnarse, era divino y unió su divinidad ¿con qué cosa? Con la naturaleza humana. ¿Saben que lo mismo puede pasar con nosotros? Nosotros nacemos en este mundo humanos, pero podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Es decir, yo puedo tener también poder divino y ser humano, como Jesús tenía poder divino y llegó a ser humano. ¿Ve? El orden es lo que es diferente. Jesús es Dios, llegó a ser hombre. Tenía poder divino, llegó a ser humano. Nosotros somos humanos, pero podemos recibir derivado de Él, no innatos como con Él, sino derivado de Él, podemos recibir también la naturaleza divina. Note lo que dice en el Evangelio según San Juan, 2 versículos para concluir en esta noche. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, y empezando con el versículo 11. Juan 1, 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de quién, mas de Dios. Ya no engendrados de seres humanos, sino engendrados de quién, de Dios. Noten lo que dice en Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 4. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 4. ¿Creen ustedes que podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina y podemos depender de Dios como Cristo dependió de su Padre? ¿Saben que por eso es que Cristo no ha venido por su iglesia todavía? Porque nosotros dependemos demasiado de nosotros mismos. No nos hemos sometido al Padre. No hemos sometido nuestra voluntad. Estamos en insubordinación.
Estamos en rebelión contra Dios, porque queremos hacerlo nuestro. Sabemos que la televisión en su gran parte es mala, pero insistimos en seguir viéndola. Sabemos que hay ciertas cosas que no debemos comer, pero seguimos comiéndolas. Sabemos que hay ciertas clases de músicas que no debemos escuchar, pero las seguimos escuchando en insubordinación contra Dios. No nos sometemos a Dios como Cristo se sometió. Pero mis hermanos y hermanas, si nosotros nos sometemos a Dios, recibimos en nuestro ser la omnipotencia de Dios, el poder divino. Dice en 2 de Pedro 1:4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos son dadas? Promesas preciosas y grandísimas. ¿Cuál es la grande promesa? Para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. ¿Cuál es la grandísima y preciosa promesa de Dios? Que podemos recibir y participar de ¿qué cosa? De la naturaleza divina. Y yo oro a Dios de que un día muy pronto se reavive en la iglesia la experiencia de Jesús. Habrá profetas que conocen cosas que nadie más conoce para ayudar a la gente. Se harán grandes milagros omnipotentes por medio de los siervos de Dios. El problema es que Dios no nos puede confiar ese poder ahora. Sería peligroso. Porque si Dios nos da su omnipotencia y nos ponemos bravos con alguien, le mandamos a traer un rayo del cielo y en vez de usarlo para bien, lo usamos para mal. Dios no nos dará el poder sin que antes tengamos el carácter. Y el carácter lo recibimos cuando nos sometemos completa y plenamente a Jesús, como Jesús se sometió a su Padre. La generación final que vivirá sobre este mundo será como Enoc, un hombre con pasiones como las nuestras, ser humano, pero un ser humano que se acercó tanto a Dios, que deseaba someterse tanto a Dios, asemejarse tanto a Dios, que hizo de su voluntad nada y hizo de la voluntad de Dios todo, y hecho participante de la naturaleza divina. Finalmente llegó al punto Enoc en su vida, se identificó tanto con Jesús, hablaba como Jesús, comía como Jesús, vivía como Jesús, actuaba como Jesús. Jesús le dijo: Enoc, ya tú no tienes nada que hacer en esa tierra. Ya tú te has desvinculado de ella, tú no tienes nada que ver, todo es diferente. Enoc, vente acá y caminemos acá por los siglos de la eternidad. Dios tendrá pronto una generación así. ¿Deseas tú ser uno de ellos? Si lo desean, quiero pedirles que por favor se coloquen de pie y vamos a tener una oración especial. Yo quiero estar en ese grupo que tendrá el carácter y recibirá el poder de Dios para la terminación de la obra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has revelado que Jesús en verdad era el hombre increíble, pero que por el poder de Cristo, si nos sometemos a Él como Él se sometió al Padre, nosotros también podemos llegar a ser hombres y mujeres increíbles ante el mundo que nos rodea. Señor, estamos cansados de estar en este mundo de rebelión y de pecado. Queremos someternos a Ti. Queremos dar nuestras vidas sin reservas, completamente a Ti y a nadie más. Ayúdanos por Tu poder a someternos. Danos Tu Santo Espíritu para moldear nuestro carácter a semejanza del carácter de Cristo. Y luego que hemos hecho eso, danos el poder que necesitamos para revelar el carácter y el amor de Dios ante esta ciudad inicua que tanto necesita una revelación del amor, de la misericordia y de la justicia de Dios.
Si hay alguno aquí que tiene un corazón rebelde, está luchando ahora y no lo quiere entregar, te ruego que tú le ayudes a entregarlo sin ninguna reserva. Te damos gracias por tu mensaje. Sabemos que tú cumplirás tu promesa con nosotros, porque te pedimos estas cosas en el precioso nombre y el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.